herramienta es la insolvencia de persona natural no comerciante. Muchas personas la denominan la ley de insolvencia. Digamos que técnicamente no es lo más apropiado porque no es una ley específica, pero sí está incluida dentro de una ley general. Entonces, digamos que la norma que cobija a este régimen es la ley 1564 del 2012, que se denomina Código General del Proceso. Entonces, si se dan cuenta, el año 2012 es la fecha de creación de la ley, por eso les decía que tiene prácticamente 8 años de vigencia. Por la experiencia hemos podido darnos cuenta que mucha gente ni siquiera conocía de esta posibilidad, de esta herramienta, y algunos otros solo hasta el día de hoy o hasta estas épocas es que se han dado cuenta de la existencia de la misma. Y nos damos, digamos, podemos ver claramente que la vigencia es ya prácticamente de una década, donde muchas personas han podido utilizar la herramienta, sin embargo, por desconocimiento, no tenían acceso a esta información, y es en cierta medida lo que nosotros queremos traer el día de hoy, dar un aporte de valor a aquellas personas que pueden estar viendo su patrimonio afectado, y decirles que más allá de esta situación que es caótica, que es desesperante, puede existir una salida real para que ustedes puedan tener una mejor forma de manejar sus finanzas y obviamente recuperar la tranquilidad propia y la de su familia. Digamos que este mecanismo se encuentra en el artículo 531 a 576 del Código. ¿Qué características tiene este régimen? Uno, que es una herramienta legal que hace parte de lo que nosotros denominamos el derecho concursal, que es la reunión de las relaciones, o es la parte del derecho que estudia las relaciones entre los acreedores y los deudores. Dentro de ese derecho concursal existe un procedimiento que es recuperatorio, que como su nombre lo dice, busca que la persona reactive, recupere su equilibrio financiero y económico, y otro que es el liquidatorio, que busca monetizar los bienes y los activos de ese deudor para poder con ese producto sufragar las obligaciones que tiene a su cargo. Básicamente, ¿para qué sirve la insolvencia de persona natural no comerciante? Para normalizar el crédito de un deudor mediante el acuerdo con todos sus acreedores, como lo veíamos ahorita, que sería el trámite recuperatorio, o la liquidación o monetización de su patrimonio, hablando específicamente de los procesos o trámites liquidatorios. Y finalmente, ¿qué busca? La herramienta busca impedir un mayor deterioro en el patrimonio del deudor. Busca que se reactive financieramente. Entonces, digamos que esa es como la esencia de lo que comporta este régimen. Dentro de la insolvencia podemos encontrar básicamente 3 posibilidades. Una es la negociación de deudas, otra es la convalidación de los acuerdos privados, y la última es la liquidación patrimonial. En este conversatorio nos vamos a dedicar puntualmente a la primera de ellas, que es la negociación de deudas, que es donde realmente se basa el punto neurálgico de esta herramienta, y es lo que queremos, digamos, darles a conocer el día de hoy. Para responder tu pregunta, Carolina, ¿quiénes son los beneficiarios de la ley de insolvencia, del régimen de insolvencia? Aplica para, como el nombre lo dice, aquellas personas que se consideran por ley no comerciantes, es decir, personas naturales no comerciantes. En este punto quiero dejar claro que se habla de personas naturales como aquellas que son, como tú, como yo, los que están presentes, de carne y hueso, porque la ley también establece lo que se llaman las personas jurídicas, son aquellas empresas, sociedades o fundaciones que no tienen cabida en este régimen, porque como lo vemos en la diapositiva, este régimen no aplica para aquellas personas naturales que sean comerciantes o aquellos que la ley denomine controlantes de una sociedad o de un grupo empresarial. El término de ser comerciante o no lo vamos a mirar ahora en detalle.
para que no se preocupe. ¿Cuáles son los 3 requisitos de admisión al proceso de negociación de deudas para entrar en materia sobre el tema que le queremos brindar hoy? 1, ser persona natural no comerciante. 2, estar en lo que la ley denomina cesación de pagos. Y 3, cumplir con lo que la ley denomina el porcentaje mínimo de pasivo a cargo. Entonces vamos a desglosar cada una de estos requisitos de admisión para que ustedes puedan entender básicamente de qué se trata y que cada uno pueda identificar si su caso particular aplica o si conocen a alguien que pueda tener algún caso particular que le pueda servir esta herramienta. ¿Qué significa ser persona natural no comerciante? La ley como tal no nos establece quién no es comerciante, sino que nos dice quién tiene la calidad de comerciante. Entonces, para poder abarcar este requisito, nosotros tenemos que saber quién es comerciante para la ley y de manera consecuente, quien no cumpla con esos requisitos se considerará una persona natural no comerciante. Entonces, en ese orden de ideas, la persona natural no comerciante es aquella que no ejerza de forma habitual y profesional el comercio, entendiendo como actividades comerciales aquellas que están en el artículo 20 del Código de Comercio. Además, aquellos que no tengan un establecimiento de comercio abierto al público. Quienes no se anuncien como comerciantes. Y esta última parte es lo de qué se denomina ser controlante de una sociedad o de un grupo empresarial. La ley determina que cuando una sola persona tiene el 51% de participación de acciones en una sociedad o en un grupo de sociedades, que sería el otro caso, se considera controlante. Es decir, esa sola persona puede de manera automática dirigir el destino de esa sociedad o de ese conglomerado de sociedades y por lo tanto la ley lo tiene como un comerciante. Genera un desequilibrio para los demás participantes de la sociedad y por ello la ley lo tiene como una persona natural comerciante. En este caso, controlante de sociedad o de grupo empresarial. Ese es el primer requisito, ser persona natural no comerciante. Segundo requisito, estar en lo que la ley denomina cesación de pagos. La cesación de pagos es lo que podemos enmarcar en lo que les explicaba al inicio. Esa incapacidad de poder seguir pagando las obligaciones. Es decir, tus pagos cesan, tus pagos se suspenden, tus pagos se detienen. ¿Y cuándo se da según la ley esa cesación de pagos? Cuando tú como deudor tienes 2 o más obligaciones, ojo, con 2 o más acreedores con una mora mayor de 90 días. O tienes mínimo 2 procesos ejecutivos en tu contra, son aquellos que se denominan obligaciones de dar, que pueden ser las de dinero, de hacer algo o de no hacer algo. Las más comunes son de dar dinero, pero por ley existen 2 obligaciones ejecutivas adicionales que son las de hacer o no hacer algo. O mínimo 2 procesos de jurisdicción coactiva, es decir, aquellas obligaciones que se refieren al tema de impuestos. En este caso, el cumplimiento del requisito se da si la persona tiene alguno de estos o cumple alguno de estos. No tiene que cumplir los 3. Con uno de las 3 alternativas que cumpla, se tiene por cumplido, valga la redundancia, este requisito. Entonces, ya vimos requisito número 1, ser persona natural no comerciante. Requisito número 2, cumplir, estar en cesación de pago. El tercer requisito es el cumplir con el porcentaje de pasivo total a cargo. Álvaro, Dime. cuando hablamos de cesación de pagos es básicamente nos atrasamos en las deudas. O sea, yo tenía que pagar la cuota de julio y estoy atrasada en esa, estoy atrasada en la de junio. O sea, cesación de pagos es básicamente la manera como ustedes, los abogados, le dicen a lo que todos los demás les decimos, me colgué. ¿Sí? Correcto. Ok, Correcto. perfecto. Entonces,
para, digamos, en el tema específicamente, digamos, natural, esa es la definición. Y para la ley lo que dice es la cesación de pagos, que es esa imposibilidad de seguir pagando por la razón que sea. Para este trámite se configura cuando hay alguna de estas tres condiciones. Porque tú puedes estar en una cesación de pago porque no has pagado por 60 días, 2 días, 10 días de mora, pero eso no quiere decir que para este requisito estés en cesación de pago. Simplemente tienes un retardo, por así decirlo. Ya estás en cesación de pago, digamos, desde el punto de vista personal, pero para el cumplimiento de este requisito debe ser por lo menos con una mora de mayor a 90 días. Quienes tienen productos financieros entienden que el tema de los 90 días va muy encaminado con la forma en la que los bancos en sus procedimientos y políticas envían esas cuentas que están de pronto con esa mora ya a unos cobros prejurídicos o jurídicos. Entonces, es como un término muy comercial que se ha tomado de tener ese término para poderlo, digamos, encuadrar en el cumplimiento de ese requisito. Entonces, básicamente esa sería la situación. Y finalmente, el tercer requisito de admisión es cumplir con el porcentaje de pasivo total a cargo. Entonces, quiero ser un poquito claro en esto porque sé que el tema a veces genera un poco de confusión. Entonces, vamos a tratar de explicarlo de una forma muy sencilla y si alguno tiene alguna inquietud o no queda claro, yo se lo vuelvo a explicar. Entonces, empecemos por el principio. Si usted cumplió el primer requisito de ser persona natural no comerciante y cumple el segundo requisito, que es estar en cesación de pago por alguna de esas causales, usted debe cumplir este, que es que las deudas en mora, esas que tienen más de 90 días, esas dos obligaciones que tienen más de 90 días, deben representar por lo menos el 50% del valor total de sus obligaciones. Por eso les pongo el ejemplo. Por cada 100 pesos que usted deba, esas dos deudas en mora de más de 90 días deben representar por lo menos 50 pesos. Entonces, eso es lo que dice la ley. Vamos a explicarlo con ejemplo. Una vez usted cumple estos requisitos, la ley que te dice, tú debes hacer una negociación total y global con todos, absolutamente todos tus acreedores. Los que estén en mora de más de 90 días, los que estén al día y los que tengan con una mora inferior a los 90 días. Con todos. Entonces este requisito lo que te dice es, si tú sumas tus deudas en mora, que deben ser mínimo 2, con más de 90 días, más aquellas obligaciones que no tengas mora, sino que estás al día, y por ejemplo, otras obligaciones que tengas, que no tengan una mora mayor de 90 días, debes sumar las tres, y las tres, por ejemplo, te dan como en el ejemplo, 100 pesos. Entonces, de esos 100 pesos, por lo menos estas dos obligaciones que están en mora de más de 90 días deben sumarte mínimo 50 pesos para que el requisito se entienda cumplido. Entonces, esa es la explicación, digamos, muy sencilla de este tercer elemento. Quisiera saber, Carolina, si de pronto la explicación es clara o si alguien tiene alguna duda sobre el tema para poderlo explicar mejor, porque sé que este tema numérico, como no se habla sino de dos deudas en mora, la gente confunde que son solo las deudas en mora, y tenemos que hablar del total o del global de los pasivos, estén, como les digo, al día, en mora mayor de 90 días o en una mora inferior. Bueno, pues redondeando básicamente es, primero, en los términos del derecho, entrar en cesación de pagos. Para los términos de todos nosotros, nos colgamos en las cuotas. Pero no nos sirve si debemos una o dos cuotas. Tenemos que deber mínimo 3 cuotas, o sea, ahí estamos hablando de 90 días. Y generalmente, bueno, no 3 cuotas si las cuotas son mensuales, ¿no? Y generalmente las cuotas son mensuales, entonces estamos atrasados en 3 meses. Correcto. Dijiste también que debe estar, ese atraso en esas cuotas debe ser con dos entidades diferentes. Es decir, si yo tengo una deuda con Bancolombia por tarjeta de crédito
tengo una deuda con Bancolombia por crédito de consumo y tengo una deuda con Finesa por el crédito de mi carro, a mí me contarían, por ejemplo, la deuda, una de las dos, la deuda de Bancolombia y la de Finesa. Pero si yo solo tuviera las dos de Bancolombia atrasadas, no me cuentan porque ahí no estoy cumpliendo con la condición de que sea con dos entidades diferentes. Entonces, Perfecto. redondeando, estás atrasado 3 cuotas, o sea, 3 meses, y con dos entidades diferentes. Y la segunda parte, que es la que se puede complicar, es que eso tiene que sumar el 50% de todas mis deudas. Correcto. Entonces, es básicamente decir, yo debo 1 millón de pesos, y ese 1 millón de pesos entre Bancolombia y Finesa, yo les debo a ellos 510.000 pesos. Ahí ya cumplí el 50%. Pero si a ellos les debo, al uno le debo 300.000, al otro le debo 100.000, y el resto quedan así distribuidas, no estoy cumpliendo con el siguiente punto. O sea, yo tengo que tener 3 meses atrasados con dos entidades o más, y además esos meses atrasados pues deben sumar el 50%, el 50% o más del total de mis cuentas. Correcto. Generalmente uno se atrasa con uno y se empieza a atrasar con todo, o sea que yo creo que Así es. eso es una de las que se cumple fácilmente, pero pues es importante tenerlo en cuenta para poder acceder a los beneficios, ¿cierto? Así es. Así es. Bueno, de Entonces, todos si modos, vemos, sí, los invito a que si tienen preguntas, aprovechémonos del doctor que está aquí con nosotros y hagámosle todo, acordémonos que él es asesor en insolvencia, entonces aprovechemos y hagamos las preguntas que quieran. Yo, sin embargo, diseñé un formatico pues, para que nos queden las preguntas ahí, aquí se los voy a copiar. Y si quieren se registran, o sea, se registran o me dejan las preguntitas ahí que nosotros estaremos, si no alcanzamos ahorita, pues entonces resolviéndolas luego. Saludos a los que están conectados, a Martica Uribe, a Sandra Uribe, Gina Paola Duque, Camilo Hernández, a los Amparo Aristizábal, tan bonita que está aquí con nosotros, Glorita Valladares, Joaquín Marino Serna, mi Natalia Luna, Jessy Támara, a mi mamá que está con nosotros. Entonces, Ramón Londoño que está por aquí con nosotros también, Walter ya lo había saludado. Bueno, un abracito para todos y vayan haciendo sus preguntas para que le saquemos jugo al doctor acá. Sí, pues, caballero, yo no lo interrumpo más por ahora. no, tranquilo, tranquilo. No, es que de hecho diste una información importante cuando, y es muy claro, si tú debes o tienes todos los productos financieros, en el caso financiero, con una sola entidad, así sea que estés caído en todas las cuotas y tengas 20 productos, necesariamente la ley lo toma como como un solo acreedor. Perfecto. Tú ahí, a Bancolombia en tu caso es un solo acreedor, aunque tengas los 20 o 50 productos financieros que ellos te quieran vender. Así que, por eso es específico que sean dos o más acreedores, o sea, dos acreedores diferentes. Entonces, digamos que ahí queda muy bien, digamos, especificado el tema y muy bien resumido por parte de Carolina. Así que te agradezco por ese excelente resumen ejecutivo. Una de las preguntas que más surgen en estos temas es, bueno, ¿y cuáles son las obligaciones? ¿Cuáles son las deudas que yo puedo llegar a negociar? Entonces, básicamente, como nos dice la diapositiva, son todas, excepto las deudas por alimentos. Es decir, tú puedes, como te lo dice la diapositiva, las que son por impuestos, multas, contratos, sanciones, que son las que yo denomino como legales, aquellas que son financieras, que son las de las que son las entidades bancarias, las cooperativas y las similares, y también las personales, y esto es una situación muy, muy concreta porque la persona natural que tiene una deuda o tiene una FUCI o un apuro económico, ¿a quién surge? ¿A quién va? ¿A quién acude en primera instancia? Pues a sus familiares, a los amigos cercanos. Que de ahí a allá, como dice el cuento, que les presten o no les presten o lo ayuden, eso es otra cosa, pero tu primer llamado, tu primer mensaje, tu primera comunicación siempre va a ser con el núcleo familiar o el núcleo de amigos cercanos o íntimos que tú tengas. Esas también puedes negociar. Y para que antes que surja la pregunta,
tienen también la obligación de incluir, como les dije, absolutamente todas las acreencias que tengan, y eso incluía los famosos préstamos informales o denominados extrabancarios, que incluyen a los famosos prestamistas o objetistas, gota a gota o como se denominan acá en la costa, pagadial. La excepción de las deudas por alimentos, lo que significa no es que tú no las vas a negociar ni las puedes negociar, es simplemente que estas deudas no entran en la negociación de las ventajas o beneficios que vamos a ver más adelante. Es una excepción en el sentido que las obligaciones por alimentos son, por así decirlo, intocables, están blindadas, tienen una protección especial por parte del Estado, basado en el principio de que los derechos de los niños priman, o niños, niñas y adolescentes priman por encima de los derechos de los demás. Entonces, su protección o su especial protección por parte del Estado lleva a que esas deudas no se puedan negociar en de ninguna forma, es decir, las obligaciones por alimentos se deben sí o sí, tal cual fueron establecidas, aunque tú en la práctica puedas, digamos, resignar parte del pago como tal, pero para este trámite en particular es que no entran dentro de una negociación de las deudas que puedes llegar tú a, digamos, en una misma posición, empezar a discutir con tu eventual acreedor. Entonces, digamos que esa es como la única excepción. De ahí hacia adelante, absolutamente todas las obligaciones hay que negociarlas, y además de negociarlas hay que señalarlas y hacerlas valer en el proceso de insolvencia. Entonces, quiero darle como la información de cuáles son las ventajas que tiene este régimen. Yo he dividido este tema de las ventajas básicamente en dos aspectos. Una, que son las que están acá, que son las que yo denomino ventajas del procedimiento, que son esas ventajas que te permite como tal el desarrollo de la insolvencia. Entonces, básicamente, entre muchas otras, pero las más importantes son estas. Uno, como lo hemos venido diciendo, la posibilidad de conciliar todas tus obligaciones con un elemento muy particular que lo pongo entre paréntesis, pero para señalar lo que es con tus condiciones actuales. Es decir, hemos visto que tú entres en una cesación de pago, en este caso particular de pandemia y aislamiento por las circunstancias particulares que se están viendo con los ingresos de las personas. Entonces, el régimen lo que te dice es, como tu situación económica cambió, tu situación económica actual no te permite cubrir las obligaciones como las habías pactado, llama a todos tus acreedores y dile, mi situación actual es esta, tengo forma para conciliar con ustedes y para negociar mis obligaciones para pagarles de esta forma. Entonces, llamar a la totalidad de tus acreedores, conciliar tus obligaciones con tus condiciones actuales. Esa es la primera ventaja del procedimiento. Segunda, tienes la posibilidad de negociar las condiciones iniciales, es decir, una vez tú te sometes al régimen o al trámite de insolvencia, hay como una situación de stop por lo menos en la parte de generación de intereses. Es decir, tú llegas hasta la fecha de que te admiten el trámite presentada en debida forma, es como si fuera un antes y un después. Aquí tú llegas y tu obligación se corta o se para ahí y tú tienes la posibilidad de negociar esas condiciones iniciales, pero al mismo tiempo las que son hacia adelante o denominadas futuras. ¿En qué sentido? Uno, en el tema de los intereses, y lo señalo, lo resalto en grande, en mayúscula, porque lo que se busca básicamente es negociar obligaciones con interés a cero, tanto los que estén vencidos como los futuros. Es posible, algunas entidades no lo contemplan como tal, pero eso es lo que se busca inicialmente, o en caso de no acceder o que no se acceda a ese 0% de interés vencido y futuro, hacer una negociación que no esté más allá del 0.4, 0.5% mensual por tasa de interés, que obviamente es una suma muy, muy atractiva para la entidad bancaria o las personas naturales que presten el dinero y para el mismo deudor, que es el que actualmente se encuentra en la situación de cesación de pagos. Obviamente también la posibilidad de hacer una modificación en los plazos, renegociar esos plazos, ya estirar los plazos, dar unas condiciones diferentes, e incluso la posibilidad de las quitas, que son una condonación de parte del capital de las obligaciones. Este es un tema que
Es menos frecuente, pero se puede dar. Hay un caso puntual que los que estén, digamos, al día actualizados en temas de noticias saben que hasta el 31 de octubre de este año hay una oleada general a nivel de impuestos distritales o nacionales que hasta el 80%, si no estoy mal, del capital y el 100% de los intereses si la persona se allana a cumplir sus deudas. Entonces, esa es una, digamos, situación donde la misma ley está permitiendo en una obligación que muy pocas veces pasa, que es la de impuestos, que haya una condonación de parte del capital. Y en el caso particular de ese decreto, de la condonación del 100% de interés. Entonces, es un tema que se puede... Sí. Por acá tengo unas preguntitas. A ver, Sí. por acá, mientras organizo la otra, es la última que me hicieron. ¿El leasing habitacional es susceptible para esta figura? Claro que sí, por supuesto que sí. Bueno. ¿Qué pasa con el leasing y con todas aquellas obligaciones que se llaman de tracto sucesivo? Si usted cumple con los requisitos que ya vimos, usted tiene el leasing como una obligación pendiente de pago. Entonces, ¿qué sucede? Si es el lugar de habitación del deudor, las obligaciones que están hasta la fecha en que usted presenta y es admitido al trámite, entran en la negociación de las obligaciones con el grupo de los demás acreedores. Y a partir de ese momento hacia adelante, si es su lugar de habitación, usted tiene la obligación de cubrir el valor de esa obligación como lo que se llaman gastos, los gastos de manutención. Entonces la respuesta es sí, sí entra en negociación. Hasta la fecha de admisión, hacia atrás es lo que vas a negociar. Hacia adelante tienes la obligación de cubrirlo como si te acabaras de mudar y estuvieras empezando a vivir ese inmueble. Entonces sí es susceptible de entrar en esa figura y necesariamente se debe incluir, como lo digo, en el grupo de acreencias que se tenga si se cumple con los requisitos. Vale. Y tengo también otra pregunta, esta es muy puntual. Un crédito por valor de 40 millones, reciente. Sí. Le dieron el alivio por COVID, o sea, me imagino que son ese tiempito en el que uno no paga. Dice, pero no puedo pagar, fueron 3 cuotas por COVID, pero no puedo pagar. Además, tengo 3 tarjetas de crédito, con las tarjetas estoy casi al día, pero con el carro ya está colgado en una sola cuota de 900.000 pesos. O sea, el crédito de los 40 millones es por automóvil, está colgado en una sola cuota y tiene 3 tarjetas de crédito que están casi al día. Entonces, la pregunta básicamente creo que sería, tiene que cumplir con las 2 primeras. Primero, el crédito del carro debe ser aparte del donde tiene las tarjetas de crédito, ¿cierto? Bueno. Segundo, tiene que haber pasado los 3 meses. La pregunta aquí que me surge es, ¿esos 3 meses cuentan a partir de la primera cuota en la que está colgada, que es esta de ahorita, lo de los auxilios COVID? No, porque eso fue, ahí no está colgado, ahí estamos al día de todos modos. De hecho durante el tema de, digamos, de alivio, no estás en mora, estás en un estado, digamos, intermedio. Es decir, ni tienen obligación de pagar, ni tienen posibilidad de cobrar. Entonces, la mora es cuando tú, por cualquier circunstancia, estando obligado a pagar, no lo haces. Cuando tienes alivio, no estabas obligado a pagar porque tú llegaste a un acuerdo o te lo dieron, como se dice, te lo dieron de manera, digamos, directa a muchas personas sin consultar. Entonces, de acuerdo a la información que me está suministrando, no tiene ninguna de las dos, no tiene ninguna de las obligaciones con una mora superior a 90 días, porque dice que uno las tiene casi al día, en otras solamente tiene una cuota y en las otras apenas está saliendo del alivio. Entonces, no cumpliría con ese primer requisito, con el requisito de estar en cesación de pago. No para la ley. No todavía. Sin embargo, el tema me lleva a hacer la reflexión de si es una persona, ojo, si es una persona que ha estado siempre al día y que en este momento pidió ese alivio, podría hacer uso de la segunda oferta de alivio del plan de acompañamiento de deudores que ha realizado la Superintendencia Financiera
La primera, que es la de estos alivios, iba hasta este mes de agosto, a algunos se les extendió, pero a partir de agosto hasta diciembre de este año se hizo una nueva, como una nueva estructura para lo que se llama un plan de acompañamiento al deudor, que es lo de la superintendencia financiera, donde básicamente están dando estas mismas situaciones de alivios, pero ya uno, la persona es la que debe ir a concertarlo con su entidad financiera. Dos, la entidad financiera evalúa las condiciones, verifica el cumplimiento de los requisitos que dependen de sus políticas internas, obviamente dentro de un marco que da la superintendencia financiera. Y tres, tiene la posibilidad de generar unos espacios hasta noviembre donde se reevalúa la información, se verifica si la persona pudo o no pudo, digamos, reactivarse, con la posibilidad de que si en noviembre, de acuerdo a las condiciones que hayan pactado o que se hayan dado, tenga ese deudor la alternativa de volver a pedir un plazo adicional a esa entidad financiera para mantenerse, digamos, como en un estatus de darle una espera por el tema de no haberse podido reactivar. En O este sea, caso, la diferencia tenemos es, todavía, sí, ay, perdón, o sea, en este momento, ay no, qué maravilla, ya voy a llamar a Finesa. O sea, en este momento tenemos la posibilidad de ampliar el plazo, los auxilios COVID, ¿no? Porque a mí me dieron el auxilio COVID, yo me quedé sin empleo, me dieron mi auxilio COVID, pero ya me llegó la factura que tengo que sí. pagar a finales del mes de agosto. O sea que puedo volver a llamar a Finesa que me amplíe mi plazo porque ya hay una nueva normatividad. Ahora, exacto, entonces la diferencia es que, Ay, qué alegría. digamos para hacer claridad, la diferencia es que antes había como una aplicación automática por parte de la entidad financiera, que en muchos casos hay personas que no la querían y se la aplicaron, porque se supone que lo que estaba haciendo el banco era, digamos, como refinanciar y mandártelo al final del plazo, como si estuvieras haciendo un pago de tarjeta de crédito a 50 meses, a 36 meses. Acá la diferencia es que, uno, la entidad financiera debe informar de cuáles son las políticas, pero no puede imponer el otorgamiento de alivios. Dos, está encaminado a beneficiar a aquellas personas que hasta esta fecha hayan estado al día o no tengan una mora superior a 30 días en sus productos financieros. Tres, son unas políticas que directamente se hacen con la entidad financiera. Cuatro, ella revisa la información. Es como si te hiciera una calificación nuevamente, como si estuvieras accediendo a un crédito y te dicen si es apto o no es apto y llegan a ese acuerdo, con la ventaja de esto sí de no generar capitalización de intereses ni de subirte la tasa. Es decir, que si es realmente podríamos decirlo, obviamente guardando las proporciones, una verdadera congelación del plazo, de los intereses, no como la que vimos al principio, que era más para los que estaban endeudados. Esta es para personas que estén al día. Entonces, es una opción, no, pero no opera automáticamente, hay que hablar con la entidad, pero sí puede ser muy beneficiosa para aquellas personas que son cumplidoras de sus obligaciones y que se han visto abocadas a una reducción o a una pérdida de sus ingresos y que no Ajá. quieren generar, digamos, un detrimento en sus calificaciones crediticias o perder el score que tienen, etcétera. Digamos que esa, para la pregunta, aunque nos desviamos del tema, me dio pie para dar una alternativa adicional a esas personas que pueden estar en un punto intermedio como la persona que nos consultó. O sea, puede ser Perfecto. una alternativa adicional. Y en este régimen también hay otra alternativa que obviamente no la vemos aquí por temas de tiempo, que es la convalidación de los acuerdos privados, que es como una negociación de deuda, pero que tú vas directamente con cada acreedor y le dices, mire, yo tengo para pagar esto, tiene unas circunstancias específicas. Digamos que esas podrían ser las dos opciones que la persona podría tener, haciendo la claridad que cada caso es particular. Yo les doy el marco general, pero el caso particular debe ser, obviamente, digamos, analizado y evaluado con esas condiciones especiales de cada persona para definir cuál es la alternativa que más le conviene. Bueno, otro de los beneficios, siguiendo para no quedarnos,
es lo que denominamos la suspensión de los procesos judiciales. Es decir, una vez la persona es admitida al régimen, tiene la posibilidad de todos aquellos procesos ejecutivos, que son los que son por letra, cheque, pagaré, etcétera, y los que sean de restitución, o sea, que son aquellos que, por ejemplo, les están solicitando el local comercial, la vivienda, etcétera, o sea, que devuelvan un local o un inmueble que están arriendo, quedan suspendidos una vez la persona es admitida al trámite. Eso es uno. Dos, los nuevos procesos que se quieran presentar después de la fecha en que la persona es admitida a la insolvencia no pueden ser presentados, deben hacer parte del grupo de acreedores con los que se va a negociar. Y un tema muy importante para aquellas personas que pueden ya estar en un proceso ejecutivo avanzado y que estén próximos a una fecha de remate, por ejemplo, que le van a hacer una venta, el remate es una venta forzada, una venta a la fuerza de su inmueble o de un carro o de una moto. Si a la fecha en que usted ha admitido el trámite de insolvencia no han hecho la diligencia de remate, esa diligencia de remate se suspende. Es decir, está la posibilidad de detener esa diligencia y que probablemente esa parte de su patrimonio pueda ser o producto de una recuperación total para usted porque llegue a un acuerdo favorable donde no lo tenga que poner en riesgo, o que sirva como parte de pago en una eventual liquidación o en una dación en pago para cubrir no solamente esa deuda de ese acreedor, sino que con su producto pudiera cubrir, por ejemplo, 2 o 3 obligaciones de la deuda. Entonces, digamos que esta es una ventaja también del procedimiento que es muy importante en estas, digamos, lo que tiene que ver con los procesos judiciales. Y la última ventaja del procedimiento es que es un trámite muy rápido, muy expedito. ¿Por qué? Porque se tarda 60 días hábiles desde que usted, digamos, es admitido al trámite, que se pueden prorrogar por 30 días hábiles más. Es decir, que básicamente es un proceso muy, muy rápido. Obviamente, cada proceso tiene sus propias especificaciones. Unos se pueden demorar, otros se pueden demorar menos. Depende, obviamente, de la forma en la que se negocien las obligaciones y digamos, la cantidad, la forma en cómo se van a pagar, etcétera. Pero ese es el término que establece la ley. Y te da un plazo para pagar tus obligaciones de un mínimo de 60 meses en condiciones normales, es decir, cuando se aprueba tu solicitud de acuerdo con el 50% de los acreedores, o un valor o una duración en el tiempo mucho mayor cuando tú tienes un acuerdo con los acreedores que representen por lo menos el 60%. Entonces, volviendo al tema digamos, como de lo que se genera comercialmente, esos 60 meses representan 5 años, que es lo que en términos económicos o financieros se denomina un mediano plazo. Entonces, se le da un margen de 60 meses donde la persona se supone que puede tener una estabilidad más o menos, que puede recuperar, puede de pronto generar algún negocio, una idea nueva, pueda cumplir sus obligaciones. Entonces, su acuerdo aceptado y empezado a cumplir tiene una duración mínima de 60 meses. Obviamente, si la persona tiene los recursos para pagar en menos tiempo, pues mucho mejor, tanto para él como para los acreedores. Pero básicamente esa es como el tiempo y el periodo mínimo que la ley trae para hacer el plazo para pagar, y extendido en el tiempo si realmente existe un acuerdo con una mayoría del 60% de los acreedores. También tenemos lo que yo denomino las ventajas personales. Perdón, Sí. Álvaro, escúchame un momentico. Me preguntan por acá, una persona no volvió a pagar aportes, la planilla de seguridad social, no la paga desde abril. ¿Esta figura puede entrar dentro de esta cesación de pagos? Él no hace su aporte a seguridad social. No lo está haciendo desde abril. Ok. Bueno, es que ahí la seguridad también había un tema de que se podía como tener o suspenderlo, pero en ese caso no, pues lo podría incluir, porque realmente eso es un tema que poco se ve, pero eso hace parte más de lo que se llama lo de subsistencia. Entonces, él tendría que ponerse, básicamente como él dice, él tendría que ponerse al día para negociar estos, digamos, lo que tenga vencido, y cuando sea admitido hacia adelante debe cumplir con sus obligaciones legales que sean para su supervivencia.
Entonces, en ese sentido, tendría que negociar lo que está ahí, ya vencido, y hacia adelante cumplir las obligaciones como parte de su tema personal, como si estuviera pagando servicios, estuviera pagando su mercado, transporte, etc. Entonces, pero obviamente si esa es la única obligación, no estaría cumpliendo los requisitos. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que el caso particular debe ir acompañado del cumplimiento de todos los requisitos que vimos al principio. Si no Ok, cumple uno, pues no puede acceder al trámite como tal. Digamos que esa es la base de todo. vale, perfecto, gracias. Okay. Entonces, les comentaba las ventajas personales, las que van directamente a beneficiar a ese deudor. Uno, y es un tema que se ve mucho y que las personas preguntan mucho, es qué pasa para aquellos que están ya reportados con un reporte negativo en las centrales de riesgo. Con la admisión a la insolvencia, la persona automáticamente o el operador de insolvencia debe comunicar a las centrales de riesgo y se hace un cambio, una modificación en el estatus que es de admitido en insolvencia, es decir, queda como una situación de stand-by donde la persona queda pendiente del resultado de ese proceso. Si la persona llega a un acuerdo, lo empieza a cumplir, una vez lo cumple, el reporte negativo se elimina, se entiende que la persona está al día, obviamente con las respectivas certificaciones que le pidan las diferentes entidades a las que tenga las obligaciones. Dos, en el tema de servicios públicos, esto es hablando específicamente del lugar de habitación del deudor, es decir, el lugar donde está descansando, donde está viviendo. Solamente para ese lugar de habitación, en el tema de servicios públicos, se dan dos situaciones. Con la admisión del trámite, uno, si el servicio está suspendido, necesariamente debe oficiarse la entidad respectiva para que haga la reconexión de ese servicio. Y dos, si aún a la fecha de admisión al trámite no ha sido desconectado del servicio, sino que se encuentra en mora, se le da informe a esa entidad para decirle, mire, la persona está en insolvencia, por lo tanto usted, como no ha cortado, no ha hecho corte del servicio, no lo puede suspender, no lo puede desconectar. Debe mantenerle el servicio público activo. Repito, esto es solo y únicamente para el lugar de habitación del deudor y su familia. Si tiene 4 o 5 inmuebles, obviamente eso no aplica, solamente para el lugar donde vive, y por eso es importante que la persona siempre determine dónde está y cuáles son sus gastos mensuales. Y finalmente, aunque hace parte del tercer mecanismo que vimos al principio, que no vamos a tratar hoy, sí me gusta hacer mención, que es lo que se llama la posibilidad de hacer el descargue, que en términos prácticos y no jurídicos significa que bien llevado el trámite de insolvencia, pero llegada a una liquidación, que es como lo veíamos, la monetización del patrimonio del deudor, se cubre con esa monetización las obligaciones que el deudor alcance a pagar. Es decir, si yo tengo 10 obligaciones y con el producto de la monetización de mi bienes me alcanzó para pagar 6, las 6 se entienden como pagadas, las otras 4 se entienden como descargadas, por eso se llama descargue, entre comillas, pagadas, y las personas, esos acreedores de esas 4 obligaciones que no pudieron recibir dinero, para la ley se entienden que fueron debidamente saldadas sus obligaciones y no tienen posibilidades legales de iniciar ninguna acción para recuperar ese dinero. Entonces, esta figura es importante por eso. Le repito, bien. Cuando tú Sí. hablas, cuando tú hablas de monetización significa, a ver si entendí. Cuando hablas de monetización significa que es, digamos, dispongo de un ingreso de 1 billón de pesos mensuales para pagar mis deudas o 500 mil pesos. Entonces, dentro de todas mis deudas, yo digo, bueno, a esta se le paga esto, a esta tanto, 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 y habrá algunas que se me quedaron porque no alcanzo con los ingresos que tengo. Entonces, Sí, cuando hablamos de monetización es definir cuánto es lo que yo voy a aportar, ¿cierto? correcto, correcto. Sí, la ¿Cuánto monetización es, estoy? Ajá. digamos, por eso se llama liquidación. O sea, lo que tú tengas de recursos, si son dinero, dinero. Si tú tienes algún inmueble, carro o moto o apartamento,
se vuelve líquido, es decir, como si lo llevaras a un remate, le das una valoración económica y sobre esa valoración económica tú empiezas a distribuir entre los que tienes. Entonces, los que alcancen a pagar, se pagan. Los que no alcancen a pagar, se entiende por ley pagados y no tienen posibilidad de cobrar posteriormente esa obligación. Ah, no entran en espera hasta que uno termine de pagar. No, ya queda como si estuvieran pagados. Entonces la pregunta seguramente que surge es, ajá, y entonces ¿a quién le pago y cómo le pago? Claro. Entonces la respuesta la trae la misma ley. Hay un término legal que se denomina prelación de crédito. Entonces el nombre lo dice. Se hace una clasificación de los diferentes créditos de acuerdo a cómo la ley estime aquellos que tienen preferencia sobre otros. Entonces, existen básicamente 5 clases. Cada clase tiene unas diferentes, digamos, acreencias puntuales y el deudor tiene la obligación de pagar primero a las de primera clase, segunda, tercera, cuarta y quinta. Regularmente lo que pasa es que las de quinta clase, que son todas aquellas que no tienen una garantía de privilegio, que son letras, cheque, pagaré, los créditos personales, los créditos informales, regularmente cuando el crédito no alcanza, como quedan de último, regularmente no se les alcanza a pagar. O sea, en el caso de esas personas, si estuvieran en esa situación y se hizo la liquidación del patrimonio, es decir, monetizar el patrimonio del deudor entre lo que tenga de bienes tangibles o dinero, lo que no alcanzó a pagar a esos acreedores, por ley se entiende pagado, se entiende descargado. Y ellos no tendrán ninguna posibilidad legal de ir a cobrar esa obligación. Entonces la ley lo tiene por saldada la deuda, como si efectivamente la hubieras pagado. Entonces eso no se ve sino en la liquidación patrimonial, pero sí me gusta dar la información del descargue porque es, digamos, el último mecanismo que existe, porque la liquidación es ya ir a llevar prácticamente a un remate todos los bienes que posea el deudor, pero con la ventaja de que lo que alcance a pagar es lo que paga y lo que no se pagó y no se lo pueden volver a cobrar. Ok. Entonces, digamos que esas son como los dos grupos de ventajas básicamente que se entienden ahí. Bueno, pregunta otra. Cuando tú hablas de aquí, el cambio de estatus en reporte negativo ante centrales de riesgo. Sí. A ver, tengo la persona que me pregunta por chat, me dice, ha manejado siempre un excelente puntaje crediticio, siempre. Sí. Está ahorcada, absolutamente. Paga, es más, está hablando acerca de coge una tarjeta de crédito y paga servicios y luego coge la tarjeta de crédito y paga la tarjeta de crédito para luego comprar el mercado, o sea, está sobreendeudándose con tal de no quedar mal con sus tarjetas, o sea, paga, hace avances para pagar tarjetas, o sea, la cosa va a llegar un momento que se va a reventar. Sí. Pero esto lo hace porque no quiere un reporte negativo. Okay. ¿Cuándo inician los reportes negativos? Porque es que empiezan todos los reportes centrales, porque es que empiezan las llamadas, empiezan a acosar a las personas y todo. ¿Qué pasa si yo me demoré esos 3 meses en pagar? Sí. ¿En qué momento debo yo iniciar el proceso de insolvencia para evitar ese reporte? O si ya tengo el reporte, me lo tienen que levantar. Cuéntanos, Álvaro, acerca de eso. Bueno, el tema con el reporte básicamente es que quien esté admitido en insolvencia, con esa admisión el operador envía de manera automática la información a las centrales de riesgo. Eso no implica que si la persona está al día o no al día, sino es una obligación del operador. Y lo que pasa es que es como si esa situación quedara bloqueada para generar un nuevo reporte, sea positivo o negativo. Si la persona no está reportada negativamente, queda con el admitido insolvencia. Es decir, que cuando una entidad quiera darle un reporte negativo, va a decir, opa, mira, la señora está en insolvencia. Es decir, usted no puede generarle a ella ninguna anotación negativa. Es más, usted debería estar hablando con ella y negociando con ella su obligación. No tienes que venir a reportarme nada negativo aquí.
Entonces, ese es uno de los... Entonces, si la persona no está reportada, mantiene este estatus como tal, como una forma de blindarla ante una eventual, digamos, cesación de pagos o una caída en mora que no le genere ese reporte negativo. Pero este caso es muy similar, obviamente guardando las proporciones a lo que estamos explicando ahorita. Una persona que aparentemente siempre ha estado al día, pero está generando unos hábitos, si se vale el término, muy peligrosos o muy riesgosos para sus finanzas personales, que es estar, digamos, haciendo un avance con tarjeta de crédito para cubrir otros préstamos, sabiendo, o para quienes no lo saben, sépanlo hoy, que son los intereses más costosos que se pueden pagar en cualquier clase de crédito. Los créditos los avances de la tarjeta de crédito regularmente son los más caros y en muchas ocasiones las entidades financieras hacen una, digamos, proyección automática a 24 o 36 meses que genera también una situación de desequilibrio, porque la persona pudo haber sacado 100 pesos y va a terminar pagando 170 por los intereses y las cuotas a las que le queda diferida ese avance de efectivo. Entonces, puede ser posible que la persona que hace o que comenta el caso pueda verse abocada a negociar de manera privada y convalidar ese acuerdo privado como una de las alternativas de la insolvencia, o de acuerdo a sus condiciones poder aplicar a este plan de acompañamiento de deudores, que es precisamente para este segundo semestre del año, entendiendo la superintendencia que el tema de la pandemia se ha extendido más de lo que cualquiera hubiera podido pensar. Se supone que para esta época ya todo debería estar en normalidad y por eso lo hicieron hasta el primer semestre. Pero como el tema sigue y no hay una reactivación real y se entiende que por este año la reactivación va a ser muy lenta, se ha extendido en un nuevo, digamos, en una nueva alternativa, hacerlo desde el mes de agosto hasta el mes de diciembre, con las características que les estaba explicando anteriormente. Eso es el plan de acompañamiento a deudores. Pueden ser las dos alternativas que esta persona que nos consulta puede llegar a evaluar y analizar. Ay, perfecto. Mira, acá hay una pregunta. Sí. ¿Qué pasa con los codeudores? Está Olga Vega y nos dice, si tengo un crédito con codeudor, ¿él se vería afectado entrando al proceso? Bueno, mira, Olga, esa es una excelente pregunta. Es muy común que se dé y hay una situación puntual con los codeudores. Primero, el régimen de insolvencia de persona natural no comerciante es como las finanzas personales, personal. Es decir, incluso si su esposa, si su esposo, su pareja, usted no la involucra, digamos, no se ve afectado de manera directa en su trámite porque sus obligaciones son propias, son individuales, salvo que las esté compartiendo, digamos, un crédito hipotecario, etcétera, que la pareja podría estar compartiendo. Pero las obligaciones sí. Perdón, acabas de hablar de crédito hipotecario. Las personas Sí. que nos están escuchando, les cuento, qué pena Álvaro, el Tranquilo. próximo viernes, la idea es poder hacer estos vivos todos los viernes. El próximo viernes vamos a hablar acerca de cómo reducir esas cuentas hipotecarias. O sea, podemos reducir las cuentas hipotecarias. Bueno, yo no sé cómo, tengo una persona invitada, Sandra Milena Uribe, ella nos va a contar acerca de cómo coger esas deudas y pagar menos, muchísimo menos en intereses. Entonces, aprovecho y los invito a todos los que están aquí para que el próximo viernes yo les estaré pasando el bannercito. Yo creo que es el próximo viernes o si no el siguiente, para invitarlos a todos para ver los que tengan crédito hipotecario cómo podemos pagar menos. Listo, qué pena Álvaro. Entonces, tranquila, no, información importante, así que bienvenido todo lo que nos sirva para salir de esto. Para educarnos, claro que sí. Exacto. Entonces, para contestarle a Olga, al ser un trámite personal, esos codeudores por ley, digamos, tienen una situación particular que es, a ellos se les puede seguir de manera individual a través de una demanda. O sea, que tu acreedor puede tener la posibilidad tiene la posibilidad de ir donde estás tú, si tú lo llamas, si tú eres la deudora, si tú lo llamas a tu trámite de insolvencia, él tiene que negociar contigo. Pero ese acreedor tiene la posibilidad de demandar o de perseguir
directamente a ese codeudor porque él no está en insolvencia. Entonces, digamos que para ese caso particular, ese acreedor tendría la ventaja, entre comillas, de jugar a dos bandas, por así decirlo. Puede demandar a este deudor no admitido en insolvencia o no presentado en insolvencia mientras está negociando contigo. Obviamente, la situación particular es cada vez que se haga un pago aquí, o se llegue un acuerdo aquí, o se llegue un acuerdo afuera del trámite de insolvencia, debe haber una comunicación entre esas dos entidades. O el mismo acreedor reportar en el trámite de insolvencia que ha estado arreglando por fuera con ese deudor solidario, ese codeudor, si no está en proceso, o a través de un juzgado, si ya lo demandó, notificará en el trámite de insolvencia que se están haciendo unos pagos. O desde el trámite de insolvencia, notificar a ese posible juez de esa demanda ejecutiva que acá se llegó a un acuerdo en tal sentido y que el señor está entonces a la espera, él también estaría a la espera de lo que sucede aquí. Entonces, básicamente es eso, el codeudor queda excluido del trámite porque es personal y ese acreedor tiene la posibilidad de perseguir por fuera a ese codeudor en esa obligación. Entonces, digamos, ¿cuál sería la ventaja para el acreedor? Que acá no negocia intereses, pero acá este señor le puede cobrar la totalidad de los intereses, por ejemplo. O sea, el codeudor no queda protegido. El codeudor no queda protegido. Porque obviamente quien está solicitando la admisión al trámite es quien quiere ser beneficiado de esta herramienta. Quien no la utiliza, dice, esto es un salvavidas, yo lo tengo aquí, si tú me lo pides, yo te lo lanzo. Y si tú no me dices nada, te ahogas, porque no lo pediste. Entonces aquí es individual, pero el acreedor tiene esa posibilidad de demandar y de perseguir a ese deudor solidario, a ese codeudor. Ok, bueno, por acá me preguntan también, para que vamos cerrando ya, que ya llevamos una hora. Sí. Dice, ese reporte en centrales de riesgo, ¿por cuánto tiempo lo mantienen? ¿Y qué implicaciones? El de admitido. ¿Ah? El de admitido en insolvencia. Sí, ¿y qué implicaciones tiene para recuperar una buena vida crediticia? Ok. El reporte de admitido en insolvencia va a durar todo el tiempo que se demore el trámite. Y si hay un acuerdo, hasta que dure el acuerdo. Si hay liquidación judicial, hasta que dure la liquidación judicial y se haga, digamos, el trámite del pago y el eventual descargue en el caso que sea. Digamos que el blindaje es por todo el tiempo que dure tu trámite de insolvencia. Entonces, o sea, los 60 días que debe durar, que al principio decías que era un trámite corto relativamente. Correcto. Pero si tú llegas a un acuerdo de pago y empiezas a pagarlo, la admisión a insolvencia va hasta que termines de pagar, porque tú estás, digamos, renegociaste tus deudas y con esos acreedores que te han podido reportar negativamente, les vas a empezar a pagar. Entonces el trámite no solamente va por digamos, el término del trámite, pero si hay acuerdo, hasta cuando dure el acuerdo. Y una vez termines de pagar tu acuerdo, te levantan la restricción del reporte negativo porque ya estás al día. O sea, si liquidas, los 60 meses que demoraría el... Correcto. Bueno, pero yo creo, no sé, o sea, creo que es una ventaja porque mientras esté uno en el reporte, no sé, mientras esté uno en el reporte es más difícil endeudarse de nuevo, ¿no? Da la posibilidad de sanear finanzas, de ponerse uno, equilibrar los ingresos. Finalmente, cuando los ingresos o cuando las deudas son más del 30%, estamos ya en una preinsolvencia, cuando estamos hablando que estamos pagando 50, 60%. Es más, me acabo de dar cuenta que estoy insolvente. Sí, correcto. Sí, ese es un buen dato, Carolina. Digamos, lo que se acepta para el pago de deuda de tus ingresos, pago de deuda no lo que tenga que ver con tu supervivencia, sino pago de créditos, préstamos, etcétera. Ajá. Entre un 10 un 20% es, entre comillas, aceptable. Lo ideal es 0%, es decir, no tener deuda. Sí, claro, no estar en deuda. Pero tener un valor de 30% de tus ingresos que tú lo estás destinando al pago de deuda, ya prácticamente estás en el tema de sobreendeudamiento y el sobreendeudamiento es un campanazo que te lleva a una preinsolvencia. Entonces, digamos que ese es un ejercicio muy práctico que las personas pueden hacer, de tomar el valor de su salario y dividirlo por el valor de los pagos que hacen a deudas
y multiplicarlo por 100. Si ese valor te da más del 30 hacia arriba, ya estás en una zona roja que debe ser objeto de alerta para ti y de revisión en el cambio digamos, de hábitos y de políticas en decisiones financieras. Entonces, Okay. es importante que se dé. Creo que la misma persona que nos preguntaba por lo del codeudor, que veo acá, me dice, ¿qué se recomienda para el codeudor? ¿Se puede entrar a esta figura junto con el codeudor para uno no perjudicarlo? Para responderle a Joaquín, todo va a depender si ese codeudor cumple o no con los requisitos que vimos al principio para ser admitido en insolvencia. Si los cumple, lo más recomendable es que lo pueda hacer o por lo menos analice la conveniencia de hacerlo. No tanto para no perjudicarlo, no, porque sea que tú como codeudor estés o no en el trámite de insolvencia, ya tú tienes una obligación pendiente de pago y que ese acreedor podrá utilizar las herramientas que él considere para hacer la recuperación de esa creencia, de esa deuda. Entonces, no estarían ni perjudicándolo ni no perjudicándolo por entrar al régimen, porque realmente es individual, pero sí podría ser una alternativa para él si además de esa obligación cumple con, si además de esa deuda tiene otra con una mora y cumple con los demás requisitos. Entonces, cada uno haría su proceso por separado, pero en esa deuda en particular se podría de pronto llegar a alguna posibilidad de acuerdo entre los dos con ese acreedor en particular. O si comparten algunos acreedores en común, pues hacer las negociaciones respectivas, haciendo la claridad que siempre los trámites van a ser independientes. No importa que tengan, digamos que son un par de esposos y tienen todas sus deudas compartidas, los dos trámites son independientes, aunque la negociación en términos prácticos se haga en un solo bloque, o se pueda, digamos, compendiar para que tal acreedor reciba ese mismo pago, porque es 50 y 50, pero cada proceso es independiente. Por acá hay otra preguntita. Si no hay ingreso, bueno, me dijeron por acá, es que creo que una de las cosas que más le interesa a la gente es mantener los reportes positivos. Entonces, ¿cómo hace para tenerle el reporte positivo una persona en esta situación? Y segundo, bueno, listo, yo quiero acogerme, pero no tengo ingresos, o sea, es que estoy cero ingresos, no facturo, no vendo, o me despidieron, necesito cero ingresos. Y bueno, ¿qué pasa en esa situación? No tengo ingresos, yo no podría decir, pues madre, no tengo plata para pagar, ¿qué hago? Pero por lo menos tengo un carro a mi nombre, o sea, tengo un vehículo a nombre mío. Bueno, la primera pregunta con respecto al reporte, digamos que todas las personas que accedemos a algún producto financiero, autorizamos, entre comillas, que se pueda consultar y se pueda enviar la información, ¿cierto? Entonces, digamos que eso más que de nosotros depende de la entidad. De nosotros depende, obviamente, mantenernos al día y mes a mes la entidad o la entidad hará el reporte en tal sentido. Pero obviamente, de acuerdo a la negociación que se haga, hay unas entidades que no te dan espera de absolutamente nada y otras que te dan una espera porque tienes tú un buen comportamiento, y en esta época se puede entender que alguien que haya tenido un buen comportamiento a lo largo de su vida puede haber generado una situación de revés económico. Entonces, en la práctica, la única forma de mantener el reporte positivo es estando al día en las obligaciones. Y si hay alguna situación como esta, pues buscar un acercamiento, obviamente previo al análisis respectivo de informar. Yo recomiendo nunca negarse a contestar llamadas, porque realmente a los acreedores, yo que soy abogado, les puedo decir que no hay nada que más moleste a un cliente que la persona que le deben o la persona que está debiendo se esconda o saque excusas. Tú le respondes y le echas un cuento, señor largo a la abogado, gente. no hay nada más horrible que uno no tener con qué pagar y que lo estén llamando. Además, porque llaman a mediodía, a cualquier hora. Pero si tú no tienes con qué pagar y responde la llamada para decir eso, ya la persona que te llama sabe, por lo menos que sí es tu teléfono de contacto y que no te estás escondiendo. Y dos, dependerá de él si te cree o no te cree, si investiga o no investiga, si eso que tú le estás diciendo es verdad o no. Y en el caso de los abogados tendremos que transmitirle esta información a nuestro cliente y nuestro cliente nos dará las instrucciones de lo que quiere hacer, obviamente nosotros dándole las recomendaciones respectivas de lo que se puede o no se puede hacer. Digamos que eso es muy en la práctica. Y la otra pregunta,
Si la No persona tiene no tiene ingresos. ingresos. Ajá. Entonces, uno, la principal circunstancia que debemos tener en cuenta aquí, que este régimen no significa que yo no voy a pagar. Es decir, es buscar la forma de ver cómo pago. Probablemente la persona que no tiene actualmente ingresos puede tener alguna posibilidad de tener, por ejemplo, ahorros o tener algún patrimonio que pueda monetizar o que pueda volver líquido. O empezar a generar por alguna circunstancia ingresos. Porque la idea de esto es hacer una propuesta de pago que sea clara, que sea viable y que sea objetiva. Entonces, obviamente, si tú te presentas a un trámite diciendo que no tienes recursos y que no vas a pagar, seguramente, formalmente te van a admitir el trámite porque cumple los requisitos, pero nadie te va a aprobar. La idea es que tú vayas con alguna, digamos, propuesta concreta, sea una cosa que tú digas, no, yo no más puedo pagarte 50 pesos durante 500 años. Ya los acreedores verán si te aceptan o no te aceptan, pero esa es tu propuesta. Entonces, lo que no se puede hacer y lo que no se recomienda hacer es decir, bueno, como no tengo plata, entonces hagan lo que quieran. Porque realmente lo que este régimen busca es darle beneficios a la persona, pero para que se reactive y para que empiece a engancharse nuevamente en actividades productivas, en actividades financieramente viables para él. Mientras puede empezar a soportar el pago de esas deudas que por cualquier circunstancia ha caído en un revés económico. Entonces, cada caso es particular. Hay maneras de generar situaciones donde se pueden verificar posibilidades de generar ingresos para ver si se puede presentar una propuesta de pago que sea atractiva a las personas. Entonces, no es ni aconsejable, y si usted se pone desde la posición del acreedor, no es ni siquiera serio decirle, mira, yo tengo esta deuda tal, pero no tengo ingresos tal, y no voy a pagar, porque no tengo que pagar. Claro. Porque te van a decir, bueno, pero por lo menos al esfuerzo de decir, por lo menos miénteme, como dicen, pero por lo menos dime alguna mentira, así que tú tienes un primo que te va a prestar 100 pesos. Si llegas tú diciendo, no, ya, eso, digamos, desde ese punto de vista, la ley denomina que la propuesta de pago debe ser seria. Entonces, digamos, eso no es serio. No, yo no tengo que pagar y no voy, mi propuesta es no pagar. Eso no es serio. Entonces, la propuesta como tal se caería enseguida por falta de seriedad, en ese caso. Bueno, y por ejemplo, a ver, no siempre significa que a mí o sea, que mi patrimonio va a entrar a formar parte de esos bienes que van a, a soportar esas deudas, o sí. ¿Qué pasa? O sea, siempre queda expuesto mi patrimonio. Eso le pregunto porque hay una pregunta que hay acá que dice que tiene varios bienes, pero quiere dejar alguno por fuera del proceso de insolvencia para pasarlo a un tercero. Ahora, aprovecho con la pregunta, si lo va a pasar a un tercero, transferir a un tercero significa una venta, o sea, van a tener una ganancia ocasional, mucho cuidado con la renta, haga planeación tributaria y además esa persona a la que le va a pasar el bien va a tener un ingreso y seguramente va a quedar declarando renta el próximo año. Y además recuerden que por la última reforma tributaria no lo pueden registrar por un valor inferior o superior al 15% del valor comercial y todo tiene que pasar por bancos. Bueno, esto fue ya muy tributario. Sí, además de toda esa explicación muy clara del aspecto tributario y las consecuencias, la ley trae específicamente un periodo de gracia que evita o busca evitar esa clase de situaciones. Obviamente eso hace parte de lo específico de la norma, pero básicamente, para no enredarlos con términos jurídicos, es que se toma un plazo hacia atrás, desde el momento de la admisión al trámite, para verificar si se hicieron movimientos o transacciones de ese tipo. Si se hicieron una venta como esa en un periodo como lo trae la ley, que no se los quiero mencionar para no enredarlos, y está dentro de ese periodo que, digamos, si la persona vende hoy, en los 2 meses genera el trámite, para la ley está dando a entender que la persona hizo la venta para evadir la responsabilidad que tiene con los terceros. Y eso automáticamente le quiebra la posibilidad de llegar a la negociación de deudas y lo manda inmediatamente a liquidación patrimonial. Ah, qué interesante. Entonces, la pregunta concreta es, la negociación de deudas lo que busca es que la persona dentro de su
valga la redundancia, negociación con acreedores, no tengan la, digamos, la necesidad de utilizar su patrimonio. Pero puede ser posible que esté generando una deuda improductiva porque tiene, por ejemplo, un inmueble para arrendar y con el tema que se lo está comiendo los intereses y no le está sacando provecho de eso, podría entonces utilizar ese patrimonio para pagar la deuda que tenga con esa entidad bancaria y de pronto con la valorización, con el valor comercial que tenga el inmueble pueda pagar otro. Y pueda entonces saldar esas obligaciones utilizando parte de su patrimonio. La idea no es esa, pero es una alternativa que se puede dar. Lo que no se puede hacer es esa situación, y ojo, no estoy juzgando, yo sé que eso es un ejemplo y no estoy generando ninguna clase de juicio anticipado, sino dándole la información que eso genera precisamente en la ley un periodo de gracia hacia atrás para evitar esa clase de situaciones. La ley lo ve, aunque no sea ese el sentido de la persona que lo pregunta, la ley lo puede ver como un fraude a los acreedores. Y automáticamente, como lo dije ahorita, te quiebra el proceso de negociación y te manda a liquidación. Porque entiende que está haciéndole un fraude a los acreedores. Que no hay una presunción de buena fe. Exactamente. Okay. Porque si yo lo vendo y después me someto, no, yo no tengo bien, pero si acabas de vender, entonces lo que tú dices muy claramente, perfecto, no tienes bienes, ¿y dónde hiciste la plata con la que vendiste? Ahí la debes tener en alguna parte. La plata que te dieron por la venta la debes tener, o sea que entonces pongamos el caso, no tienes ese inmueble, tienes el recurso que recibiste en efectivo o en cheque por la venta de ese inmueble, entonces pones ese recurso a disposición de los acreedores para pagar la obligación. Digamos, en la práctica, pero en la teoría, en la ley es lo que les acabo de decir, que realmente genera un desequilibrio y se entiende como un fraude al trámite como tal. Álvaro, hay una pregunta aquí acuérdense que pueden dejar en el formato de preguntas que estoy poniendo aquí en el chat, por si no alcanzamos a responderlas todas, porque llevamos como hora y media. Una pregunta súper importante. Bueno, una persona tiene dinero. En este momento tiene un dinero ahorrado. Digamos, no sé, tiene 10, 15, 20 milloncitos guardaditos. Pero resulta que tiene el dinero, pero por la situación está sin ingresos o con los ingresos absolutamente disminuidos. Sabiendo que tiene ese dinero guardado, ¿sí? O sea, lo tiene ahorrado para su subsistencia, ¿puede entrar en cesación de pagos incluso con ese dinero guardado? Perdón, en cesación de pagos no, en acogerse a estas ventajas de la ley de insolvencia. Sí, claro, no hay presunción de mala fe, no hay nada de eso. No, es que para hacer claridad, y esa es una muy buena pregunta, ya vimos qué pasa cuando no tienes nada y ahora estamos en el caso de tener algo pero no te alcanza. Los requisitos son formales, es decir, tú los cumples, o formales y objetivos, tú los cumples y formalmente debes acceder al trámite. ¿Qué pasa en el trámite? Tú debes hacer un listado no solamente de tus obligaciones, sino de tus recursos. Dinero, bienes inmuebles, bienes muebles, con los cuales tú pretendes cubrir o hacer la propuesta de pago. Entonces, dentro de esa propuesta de pago ya puedes decir, bueno, mire, yo tengo solamente en mi cuenta de ahorro 15 millones de pesos, pero obviamente eso hace parte de mi subsistencia y yo nada más podría sacar de ahí el 20%. Ok. Entonces, tener recursos no significa que la persona no pueda entrar en insolvencia. Y no tenerlo significa que únicamente, porque entonces, lo que decíamos ahorita, puede perder la calidad de ser seria la propuesta. Entonces... no, o sea, no tenerlos, pero haberlos tenido antes, por ejemplo. Exacto. Porque exacto. Igual si hay gente que no tiene y ahí igual no tiene con qué. Pues... Entonces, exacto. Entonces recordemos que el eje central de esto es la imposibilidad de seguir cumpliendo mis obligaciones como las había pactado al principio. Entonces, si tu situación, más allá de los recursos que tengas, es que no puedes cumplir tus obligaciones, como las habías pactado al principio, es un síntoma o un indicativo de que lo puedes hacer. Porque, por ejemplo, tu planteamiento me da pie para lo siguiente. La persona puede tener 50 inmuebles, pero no tiene liquidez, porque todo lo tiene en edificio. Entonces, y vender ahora la persona puede tener
50 deudas y podría tener en principio cómo pagarlas, pero no tiene el efectivo para ir al banco y decirle, mira, aquí están los 100 pesos de mi obligación de crédito hipotecario. No los tiene, no está líquido. Ajá. Y sin embargo tiene recursos con qué responder. Entonces ya esto es un tema más, donde tú tienes más experiencia en el tema tributario y económico, pero es básicamente eso. La persona puede tener muchos recursos y estar ilíquida. Y eso no significa que no pueda entrar al trámite. Entonces, les repito, es el cumplir los 3 requisitos y se hace la relación de deudas, la relación de recursos y lo que se denomina los recursos disponibles, que sería el flujo de caja. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, pues Álvaro, muchísimas gracias. A mí me parece importante como hacer un resumencito. Yo lo tengo aquí listico. Bueno, si quieres, antes de eso quiero como dar una frase que yo he como ideado para esto, como para hacer, obviamente, un resumen de lo que tú vas a hacer, pero que lo quiero utilizar básicamente para que la gente entienda qué es esto. Dale. Es como la fórmula que yo le encuentro a esto. Entonces, esto es, la fórmula de la insolvencia es tener la posibilidad de negociar todas tus deudas con tus condiciones actuales, manteniendo tu nivel de supervivencia mientras conservas y blindas tu patrimonio. ¿Mientras conservas qué? Mientras conservas y blindas tu patrimonio. Ah, perfecto. Súper, o sea. Digamos que ahí está muy resumido todo lo que hemos visto entre las ventajas, los beneficios, quiénes pueden y quiénes no pueden. Entonces, esto básicamente, ¿qué es lo que busca? Para alguien que preguntó que cuál es el beneficio, tener la tranquilidad de que no te estén llamando al mediodía un abogado como yo o una casa de cobranza de decirte estás en mora de tanto, ¿cuándo vas a pagar? Ya tú puedes responder y decirle, señor casa de cobranza, ya yo estoy en un proceso de insolvencia económica. Por favor, estoy negociando mis deudas, no tienes por qué llamarme más. ¿No? Y prácticamente podría sacar pecho diciéndole, le hice un gol al sistema. ¿Ya? Esta casa de cobranza no me puede seguir molestando. Ya estoy tomando poder de mis deudas y las estoy negociando. Y eso es un espaldarazo al ánimo del deudor. Y una de las cosas que tiene, ya para terminar, es que esto recupera la dignidad de las personas, humaniza al deudor, que muchas veces es vilipendiado por los acreedores y tratado hasta de pícaros, tramposos, etc. Ay, sí. Esto reivindica la figura de los deudores, obviamente aquellos deudores que han sido cumplidores, porque los que no son realmente, el buen nombre se gana y no valdría para aquellas personas que de manera, digamos, Que normal y corriente tienen ese mal hábito. Perdón, una preguntita, doctor. Cuando una persona ha estado en ese proceso de insolvencia económica, ¿queda muy marcado? O sea, ¿ya queda registrado en los bancos y en todo? ¿O definitivamente eso, nadie puede tener esa información? Porque es que, pues uno dice, bueno, la persona se metió allí, donde vaya a solicitar algún tipo de servicio, ahí mismo van a decir, no, este estuvo en ese proceso, ya no lo está, pero mejor que no. Te tengo una buena noticia. A los 4, 5, a veces menos, a veces más, que la persona empieza a pagar hace su acuerdo y empieza a pagar, los bancos le vuelven a ofrecer otra vez productos. Obviamente eso no es gratis. Los que manejan términos financieros saben que esto en cierta forma, y si hay alguien de los bancos me perdona, pero saben que así que es una trampita, pero realmente la respuesta es que sí te sirve, porque es que tengamos claro algo, a los bancos lo que les sirve es que el dinero esté circulando a la entidad financiera. Entonces, si tú empezaste a recuperarte y ya viviste una situación de crisis, seguramente algo vas a aprender de ella. Entonces el banco dice, bueno, de pronto esta persona se cayó, pero ahora me da la confianza para saber que va a ser un poco más responsable de sus obligaciones. Y además a mí como banco me sirve poner a circular el dinero, entonces yo te vuelvo a enganchar con mis productos y de pronto tú necesitas un nuevo crédito para un proyecto nuevo que quieres hacer y se reactiva tu vida económica. Entonces recordemos lo que les dije al principio, una de las principales finalidades de esto es que la persona se reactive financieramente. Entonces, una de las formas en que se reactive es que el sistema financiero o que se bancarice nuevamente y pueda acceder a esos productos.
Listo. Ahora, Bueno, ¿la legislación? entonces, resumiendo, ¿qué deudas podemos negociar? Todas. Las de tipo legal, que son los impuestos, las multas, las sanciones, las contractuales, las financieras, o sea, lo que tenga que ver con bancos, cooperativas, etcétera. Las deudas personales, las que tenemos con amigos o familiares, y las informales, las que tienen que ver con los prestamistas, con los, bueno, los gota a gota. Bueno, podemos negociar. Ah, bueno, las otras que tienen que ver son las universidades, colegios, en fin, Todo. todo lo que estemos debiendo. Todo. ¿Cuáles las ventajas que tenemos? Bueno, que pueden entrar en una sola masa conciliatoria, o sea, todas las deudas que yo tengo, todas, las meto todas, y ahí sí yo puedo decir, pucha, tengo 500.000 pesos y solo con esos 500.000 pesos puedo empezar a abonarle a todos. Entonces, ya no es esa de montón de cuotas que me están dejando ahorcado todo, cada mes, sino que ya voy a decir a mi capacidad, ya después de separar el dinero que yo tengo para mi supervivencia, para mis gastos personales, lo que tiene que ver con seguridad social que vemos ahora, con el leasing, con el mercado, con los servicios públicos, etcétera. Entonces yo ya tengo separado para pagar eso y a partir de ahí digo, bueno, me queda este dinero y voy a empezar a abonar, aunque sea poquitos, a todos. Esa es una de las ventajas. Otra de las ventajas es que si tengo procesos judiciales, se van a suspender. Entonces, si ya empezaron con cobros jurídicos o estamos en prejurídico o algo, esos procesos quedan suspendidos. Que el trámite es rápido, o sea, estamos hablando de 60 días, o sea, un par de meses, pero que se puede prorrogar ese plazo. Y otra ventaja es que es como coger todas mis deudas, renegociarlas todas a 60 meses, estamos hablando de 5, aquí estaba respondiendo una pregunta, de 5 años, y es una ventaja porque pues de a poquito vamos quedando al día con todas las deudas que tenemos y nos podemos recuperar. Finalmente 5 años parece un montón, pero cuando es un alivio, pues bienvenido ese plazo para podernos. Ah, bueno, el estatus en el reporte negativo, bueno, vamos a quedar en insolvencia, sin embargo, no nos va a afectar el riesgo crediticio. Y si tenemos servicios públicos suspendidos, pues vamos a tener acceso a la reconexión. ¿Quiénes son? ¿Cómo podemos acceder a estos beneficios? Ser persona nacional, perdón, persona natural, no comerciante, Álvaro lo explicó ahora, estar en cesación de pagos, o sea, dejar de estar en mora por lo menos, no, mínimo 90 días, o sea, mínimo 3 veces estamos colgados en deudas y con 2 entidades diferentes. Y esas deudas me tienen que sumar, pues esas que están más de 3 meses, me tienen que sumar más del 50%. Y bueno, y para eso, si se enredan, aquí está Álvaro, había dejado nuestros teléfonos, tú los quitaste. Ahí ya. En caso de que, por favor, si tienen preguntas, recuerden que aquí queda el link. Nosotros vamos a estar esta semana muy pendientes para responderles y le respondemos por correo o si amerita, pues hacemos otro live, ¿te parece? Vale, perfecto. Bueno, listo. Entonces yo creo que, oh por Dios, llevamos 1 hora y media. Y muchísimas gracias, doctor Álvaro, Carolina, son temas muy importantes y hay que conocerlos, así pues se esté o no se esté en esos procesos o en esa situación, porque uno nunca sabe cuándo le va a tocar. Exacto. Muchísimas gracias, doctor Álvaro, muy buena su explicación, muy buena toda la charla y Carolina, muy bueno también la retroalimentación que nos diste. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Bueno, con muchísimo gusto. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, les recuerdo, primero, la idea es tener este espaciecito todos los viernes a esta hora que me pareció como rico, un viernesito por la tarde de escuchar temas de interés. Segundo, por favor, repliquen esta información. Si no somos nosotros, seguramente puede haber alguien en nuestra familia o de nuestros amigos que estén en esta condición de angustia y pues realmente hay solución. Vale la pena intentarlo para salir de la situación. Y tercero,
tenemos el link de preguntas. De esta semana Álvaro y yo vamos a estar respondiendo las inquietudes que ustedes tengan. Y cuarto, acuérdense de darle like a la página para que cuando tengamos estas transmisiones en vivo o todas las cosas que estamos publicando, pues entonces les llegue la comunicación directa. A veces no alcanzo a hacer la difusión por WhatsApp o por las páginas, o como hoy que me enredé. Entonces, pues muchísimas gracias a todos y los esperamos el próximo viernes. Álvaro, gracias por todo tu conocimiento. No, gracias a ti, Carolina, por la invitación. Espero que haya sido útil la información, que lo que queremos es dar un parte de tranquilidad a las personas y que, como decía el título del conversatorio, que sí hay una salida para esta situación que nos ha tocado vivir, pero lo importante es conocer la información y ya con ella pues tomar acción y tomar las decisiones que sean del caso. Estoy a su disposición para lo que necesiten. Ay, tan lindo, muchísimas gracias. Bueno, entonces un abracito y quedamos súper pendientes de todos. Feliz tarde, feliz fin de semana, cuídense por favor, seguimos en cuarentena y bueno, gracias Álvaro por esta información que fue maravillosa. Un abrazo para todos. Chao, chao. A ver, aquí. Listo, ya paré la transmisión. Ya quedamos solo aquí. Uf, fue larga. ¿Quién es Amparo? No sé. Pensé que era amiga tuya. Bueno. No sé. No, creo que no. Ah, bueno, entonces mía. Hola, Amparo. Bueno, entonces, listo, Alvarito, quedamos pendientes. Ah, por acá en el chat nos están pidiendo tu contacto, pero entonces ahorita lo ponemos. Ajá. Ay, ahí estaba, pero yo coloqué los teléfonos, pero no el tuyo y el mío. Bueno. No, ahí estaba en la última. Ah, sí, pero no dice cuál es el tuyo y cuál es el mío. Ah, ok. Bueno, si quieres yo le contesto aquí que ya vi la pregunta. Yo le contesto.